Hola, Dios les bendiga mucho en el día de hoy. Como siempre vamos a estar hablando de una hermosa palabra del Señor en algo que vengo meditando hace un par de días y es que pensaba yo mucho en la vida de José, de cómo él siendo muy pequeño, muy niño, tuvo que pasar situaciones tan difíciles, tuvo que enfrentar el desamor o la envidia o esos sentimientos tan contrarios a un hermano que tenían precisamente sus hermanos con él, sus hermanos mayores. Y esto sucedía porque tenían celos, tenían envidia de José, ya que su papá, dice la Biblia, que lo amaba más porque le había nacido en su vejez, él era uno de sus niños chiquitos y tenía como cierta predilección hacia José. Ya eso provocaba en ellos algo no muy agradable, pero después resulta que Dios empieza a darle unos sueños a José y él empieza a contarlos. Y esto hace que se encienda como más la rabia de sus hermanos, la ira de sus hermanos, y hace que ellos quieran matarlo. Finalmente no lo matan, sino que deciden venderlo como esclavo. Y vemos cómo pasa José por estas situaciones tan difíciles desde tan niño, cómo llega a la casa de Potifar y estando ahí Potifar lo pone como administrador de todo. Él era como su mano derecha, su hombre de confianza y vemos cómo se levanta esta cosa tan horrible con la esposa de Potifar, cómo él tiene que salir huyendo, cómo después va a parar a la cárcel por algo que no hizo, está en la cárcel durante años y aún en ese tiempo difícil lo ponen como ayudante, digámoslo así, de la cárcel por su buen comportamiento, por su fidelidad. Y pasa por todas estas cosas hasta que finalmente el rey lo hace sacar de ahí por ese sueño que tuvo y lo pone como gobernador sobre todo. Entonces cuando pensamos en José siendo niño y con sus sueños, pienso yo en esto, en que siempre el enemigo lo primero que quiere hacer con nosotros es callar nuestra boca, callar lo que Dios ha hecho con nosotros, callar lo que Dios nos ha dicho a nosotros, callar las cosas que Dios ya ha dicho y ha determinado. Y vemos también que puede usar a cualquier persona. Vemos con José que usó a sus hermanos, pero vemos también a Job cómo fueron sus amigos. Entonces, una cosa que debemos aprender de estas historias es de que lo que dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Y, y aunque se levante la persona que menos creamos, nuestros hermanos de la fe o de la casa o nuestros amigos, nosotros debemos ser conscientes de que están siendo usados por el enemigo para que nosotros callemos de lo que Dios ya ha dicho. Pero en lo que quiero centrarme hoy, y es algo maravilloso, es algo muy hermoso porque dice la palabra de Dios en Salmo 105, en el versículo 17 dice, envió un varón, aquí está hablando Dios de que prometió la tierra de Canaán a su pueblo y de cómo vendría hambre y de cómo él está hablando de sus obras maravillosas, de sus obras gloriosas y de cómo envió un varón delante. Miren lo que dice el 17, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho del Señor le probó. Envió el rey y le soltó, al Señor de los pueblos y le dejó libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Y cuando nosotros vemos esto,
cómo Dios determinó, sabía ese mal tiempo que iba a venir, ese tiempo difícil, y Él determinó enviar a José. Ya Él le había dado esos sueños de cómo sus espigas estaba de pie, y las de sus hermanos y las de sus papás estaban inclinadas y todo eso. Ya Dios le estaba hablando y le estaba diciendo lo que iba a pasar. Y cuando vemos que ya Dios había determinado eso y que José era enviado por Dios, y vemos cómo él sufrió tantas cosas, tantas desavenencias, tantas dificultades, tantos sufrimientos, tantos señalamientos falsos y tantas cosas. Entonces nosotros decimos, wow, qué impresionante. Pero cuando nosotros traemos eso a nuestras vidas, cuando Dios ha puesto algo en nosotros, cuando Dios dice que Él nos ha escogido, cuando Dios nos envía a nosotros, porque todos nosotros somos enviados a predicar las buenas nuevas del Evangelio, porque hay buenas noticias todo el tiempo, y es que hoy es el día de salvación. Pero cuando nosotros vemos eso, entonces al saber que somos enviados, pensamos que al ser enviados entonces va a estar súper fácil, que el camino va a estar lleno de rosas, que todo va a ser muy sencillo, y que donde vamos a ir nos van a escuchar, y que al que hablamos nos va a creer, y todo ese tipo de cosas. Pensamos que va a ser fácil porque Dios nos ha enviado. Pero cuando vemos en José, vemos cómo todo parecía contrario, pero vemos cómo aún en medio de la dificultad fue algo donde se cumple la palabra del Señor, que dice que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas. Y es que vemos cómo en medio de esta dificultad fue como la escuela de José, donde él aprendió a administrar, con Potifar, luego algo más grande que fue una cárcel, y luego ya cuando fue el tiempo, como dice esta palabra, que hasta dice, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Fue en el momento preciso, era para el día exacto, para el tiempo perfecto y la situación exacta. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un tiempo antes que José sale de esa cárcel, por ejemplo, en el tiempo que el copero se salvó, si él va y le dice inmediatamente al rey que eso había hecho José, que había interpretado los sueños de ellos dos y que eso había pasado, entonces simplemente hubiera pasado como algo desapercibido, porque no se necesitaba en el momento. Pero como dice esta palabra, en el momento exacto que se cumplió su palabra. Entonces, cuando Dios habla algo sobre tu vida, Dios tiene un tiempo determinado. Aunque parezca que todo se levanta, como en la vida de José, que parecía que no tenía esperanza, que el enemigo quería callar su boca, quería callar esos planes, incluso con la muerte, porque ellos pensaron matarlo, vemos cumplida una palabra, y vemos cómo nada puede interponerse en algo que Dios ya determinó. Entonces, lo que quiero que quede a tu corazón hoy de esta palabra hermosa del Señor, que así como el Señor envió a José, y, y todas esas situaciones el Señor las convirtió en una enseñanza, las convirtió en algo bueno para él, porque fue ahí donde enseñó, donde aprendió a madurar, donde empezó a crecer, donde empezó a entender muchas cosas de la vida, incluso para que cuando sus hermanos le pidieran perdón, él les dijera, no, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios todo lo hizo para bien, Dios todo lo hizo con un propósito, digámoslo así. Entonces, que nosotros no nos desenfoquemos, que nosotros no dejemos nunca de recordar que cuando Dios dice algo, ese algo se cumple, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdadera, y lo que Dios dice, eso hace. Entonces, no importa cuáles sean las dificultades, no importa cuáles sean los problemas, no importa cuáles sean esos vientos contrarios que parecen venir, que nosotros podamos seguir caminando, que nosotros podamos seguir esforzándonos un poco más cada día,
creyendo en que fiel es el que prometió, que fiel también es el que lo hará. Así que no dejen de confiar. El Señor está con nosotros, el Señor es nuestra ayuda, el Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro refugio, el Señor siempre, siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia, Él nunca nos va a dejar abandonados. La palabra de Dios dice que los que miraron a Él no fueron avergonzados, los que miramos a Él no vamos a ser jamás avergonzados. Aunque ahorita la gente diga que estamos locos, pues qué importa, un día van a ver que sí es verdad y que todo lo que decimos es cierto y que Cristo viene por una iglesia y que Cristo viene por los que esperamos, por los que confiamos, por los que tenemos nuestra esperanza en Él. Así que no dejen de creer, no dejen de confiar, sigan avanzando a pesar de los pesares, sigan avanzando a pesar de los vientos huracanados, sigan avanzando a pesar de los vientos que parecen contrarios, porque todo eso trae una enseñanza que nos va a enseñar a crecer y que nos va a preparar para aquello para lo cual el Señor nos ha enviado, para aquello para lo cual el Señor ya nos ha encomendado. Entonces, que en el nombre de Jesús el Señor hoy te dé nuevas fuerzas, que el Señor te sustente, que el Señor te ayude, que el Señor te aliente y que el Señor te recuerde, te sacuda y te recuerde que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.